¿Qué tal a todos? Arrancamos de lleno con este nuevo análisis. Y bueno, prepárense porque la historia que tenemos hoy es absolutamente fascinante. En este espacio vamos a explorar una ciencia que, aunque muchas veces opera en las sombras, es literalmente la primera y la última línea de defensa que tiene nuestra sociedad contra amenazas que se vuelven cada vez más complejas. Vamos a desentrañar los orígenes, la evolución y, sobre todo, ese enorme potencial que la criminología en México todavía tiene sin explotar. Así que afinen los sentidos, porque entender todo esto es entender exactamente cómo podemos construir un futuro muchísimo más seguro para todos. Para empezar a agarrarle el hilo a esta disciplina, tenemos que mirar su brújula moral, la cual se resume en una frase cortita pero súper poderosa. La misión de un criminólogo es servir a la justicia y defender a la sociedad. Estas palabras son de Alfonso Quirós Cuarón, a quien conocemos como el padre de la criminología mexicana. ¿Y saben qué es lo realmente interesante aquí? Cómo esta filosofía ancla todo el propósito del campo. O sea, no se trata nada más de estudiar el mal por pura curiosidad intelectual, no. Se trata de un compromiso inquebrantable de usar la ciencia para proteger a nuestras comunidades. Sección 1. El Sherlock Holmes mexicano, Alfonso Quirós Cuarón. A ver, sabemos que las raíces de la criminología, allá por finales del siglo XIX, tuvieron una influencia fuertísima de los positivistas italianos, pero la historia aquí, en tierras mexicanas, tomó un rumbo muy propio gracias a un pionero nacido en Chihuahua. Y como todo gran legado, hay un punto de inflexión. Fíjense que la UNAM aprobó la carrera de perito en criminología en 1934, pero no fue sino hasta 1939 que Alfonso Quirós Cuarón se convirtió en el primer y en ese momento único graduado. Así, se consagró como el primer licenciado en criminología de origen mexicano. Todo un hito. Y la dimensión de lo que logró este hombre es de verdad asombrosa. Imagínense esto. Apenas un año después de graduarse, en 1940, su nivel de investigación lo llevó a analizar el mismísimo homicidio de León Trotsky. Hizo un trabajo tan pero tan meticuloso que la revista Time lo bautizó como el Sherlock Holmes mexicano. Nada mal para hacer tu primer año de carrera. También fue clave analizando asesinos seriales infames, como el caso de Goyo Cárdenas. Toda su vida la dedicó a la ciencia, hasta su último suspiro. De hecho, falleció un 16 de noviembre de 1978 dando clases en su amada UNAM. Por eso, justamente, cada 16 de noviembre celebramos el Día del Criminólogo en México. Pero su brillantez no se quedaba solo en hacer perfiles de criminales, para nada. Quirós Cuarón fue un verdadero arquitecto del cambio estructural. En un giro que parece sacado de una novela de aventuras, incluso coordinó los estudios para autentificar los restos de la emperadora azteca Cuauhtémoc. Y yendo mucho más a fondo, impulsó reformas masivas al sistema penitenciario del país. Fue una pieza definitiva para lograr algo histórico, cerrar para siempre las puertas del Palacio de Lecumberri, esa prisión con un historial lleno de horrores. Sección 2. La institucionalización del campo, del individuo al Estado. Claro, las bases que sentó esta mente brillante eventualmente tenían que transformarse en pilares para todo el país. Si comparamos esos primeros años con lo que vino después, el salto es dramático. Al principio hubo un periodo corto donde operó una escuela penitenciaria en la UNAM, impulsada por él mismo, pero el verdadero peso institucional llegó poco después. En 1974 nace la Sociedad Mexicana de Criminología, la SOMECRIM, justo para proponer reformas reales e influir en políticas. Y luego el gran paso. El 21 de junio de 1976 nace oficialmente el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, para capacitar a ministerios públicos y jueces a nivel nacional. Y bueno, ¿por qué urgía tanto crear estas instituciones? Porque México estaba pasando por una transformación enorme. Al mismo tiempo, se estaban aprobando leyes súper importantes, como la ley de los consejos tutelares o la de normas mínimas para la readaptación social, y además se estaba construyendo un montón de infraestructura, nuevos reclusorios, hospitales y la famosa colonia penal de las Islas Marías. Todo este desarrollo requería, sí o sí, políticas preventivas basadas en ciencia pura. Ya no se podía improvisar, necesitábamos a los criminólogos. Sección 3. ¿Qué hace la criminología? La ciencia de la prevención. Ya con las instituciones armadas, nos toca preguntar, ¿qué aporta exactamente la criminología al estado de hoy? Y la respuesta es clarísima. La criminología no es nada más revisar qué ley rompió alguien. Es una ciencia hecha y derecha, con su propia metodología. Lo que hace es darle al Estado la capacidad de adelantarse, o sea, identificar esos riesgos contra la armonía social antes de que exploten. Y ojo con esto que es clave, no solo estudia el delito ya cometido, sino todas esas conductas desviadas que, aunque no estén en un código penal, ya le están haciendo un daño profundo a la sociedad. Para lograr esto se apoyan muchísimo en la investigación empírica.
Los criminólogos se hacen las preguntas difíciles. ¿Qué factores individuales o sociales están empujando a alguien a delinquir? ¿Quiénes corren más riesgo de ser víctimas? Incluso se meten a estudiar cómo evolucionan las carreras delictivas desde que los chicos son jóvenes, o algo súper actual, cómo los medios de comunicación pueden amplificar de manera artificial la forma en que percibimos el crimen. Sección 4. El criminólogo frente al delito. Capacidades en acción. Aquí es justo donde la teoría pisa la calle. Pasamos de los libros a un kit de herramientas súper especializado. Un criminólogo moderno, según los expertos, tiene que dominar un arsenal tremendo. Estamos hablando de recopilar y analizar matemáticamente cifras de delitos. Pueden calcular qué tan probable es que una persona reincida. Son expertos en hacer mapas de zonas calientes, identificando qué vecindarios concentran más delitos. Y por si fuera poco, crean y evalúan iniciativos para prevenir el crimen en jóvenes y tratar a adultos. Es un perfil analítico brutal. Pero, y aquí viene el balde de agua fría. La literatura especializada nos muestra una realidad bastante dura. Mientras que en países de primer mundo esta ciencia se usa en cada rincón del desarrollo social y la seguridad, en México, lamentablemente, esta herramienta científica vital sigue estando peligrosamente subutilizada. Al no darle el lugar que merece, básicamente estamos peleando con una mano atada a la espalda, perdiendo una pieza clave para solucionar los problemas desde la raíz. Sección 5. El futuro de la prevención. Rompiendo el ciclo. Y es que cuando ignoramos la ciencia de la prevención, las consecuencias no se quedan en un papel, se vuelven crisis de seguridad en la vida real. Si no hay planes estructurados e integrales para frenar conductas antisociales, la violencia fluye, literal, sin frenos. El análisis que revisamos menciona, por ejemplo, las épocas violentas que ha sufrido Chihuahua. Muchas de ellas fueron el resultado directo de no tener estrategias preventivas con bases criminológicas. Donde no opera la ciencia, la violencia llena ese vacío. Fíjense cómo hay una conexión directa entre las peores crisis de hoy y sus posibles soluciones. Delitos tan terribles como la trata de personas pueden y deben atacarse con prevención empírica. Algo tan complejo como el narcotráfico necesita análisis matemático y geográfico para desarmar sus zonas de operación. O el secuestro y la extorsión, que exigen políticas públicas integradas donde el criminólogo tiene que estar en la mesa. Al final del día, todo fenómeno criminal requiere soluciones basadas en datos reales. Entonces, la conclusión de todo este recorrido es inevitable. Ya conocen el dicho, si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer las cosas diferente. Necesitamos empoderar a la criminología, meterla de lleno en el gobierno para hacer mejores investigaciones, pero también en el sector privado, para fortalecer el tejido social. Y sobre todo para garantizar algo importantísimo, un trato mucho más humano, sensible y eficaz hacia las víctimas. Y para cerrar este análisis, los quiero dejar con esto resonando en la cabeza. Sabiendo la historia tan rica que tenemos, con un pionero como Quirós Cuarón y con todas estas herramientas analíticas modernas, imaginen por un segundo, ¿qué podría lograr nuestra sociedad si le diéramos todo el poder a la ciencia de la prevención para diseñar las políticas públicas? La criminología ya está lista para resolver muchísimos problemas. Solo falta darles el lugar estratégico que se ganó. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Ya saben, sigamos cuestionando, sigamos aprendiendo y nos vemos en la próxima.